Un saludo cordial para todos, bienvenidos para este año 2021 con los retos nuevos que nos presentan las coyunturas actuales que están aconteciendo a nivel mundial y que por cierto pues nos afecta también a nosotros pese a la circunstancia. Lo importante aquí es siempre salir adelante. Mi nombre es Edito Malá y los voy a acompañar en este año en los procesos formativos correspondiente a filosofía para grado 11. El año pasado, año en que el mundo no estaba preparado para una circunstancia mundial que afectó todos los estamentos y todas las dimensiones humanas, hasta el punto de llegar a la incertidumbre y a las situaciones pues que ya todos sabemos. No vamos a abordar sobre este tema ni ampliar. Vamos a hablar lo propio de nuestra materia, que es la filosofía. El año pasado tuvimos muchos inconvenientes porque muchos estudiantes todavía no lograron abordar ese proceso formativo con relación al pensar de manera filosófica. Las dificultades que se encontraron, entre otras, fueron las siguientes: la poca capacidad de leer. Eso no es un insulto y tampoco es una ofensa. Para leer, al igual que para muchas otras actividades humanas, se requiere de un entrenamiento, de una ejercitación, de un constante andar, como por ejemplo cuando uno prepara por primera vez un huevo frito, decirlo así de manera coloquial. La primera vez se te puede quemar, te chorreas, te quemas, pero con el pasar del tiempo te haces un experto en preparar frito. Hasta me puedes invitar. En la filosofía ocurre un tal. Resulta que la filosofía no se aprende de manera romántica, como lo dicen algunos. Hay que pensar, reflexionar sobre la vida, sobre la realidad, reflexionar sobre para qué venimos o para qué estamos aquí. Me parecen que esos son temas muy románticos. La filosofía requiere de una rigurosidad y la rigurosidad se alcanza estando en contactos con las fuentes primarias, que son los escritos que hicieron los autores de las distintas propuestas filosóficas, corrientes, tendencias, etc. Uno tiene que leer es la fuente primaria, que son los escritos de los autores. Si leemos fuentes secundarias, es decir, un comentario, una publicidad, peor un meme, eso no nos lleva a reflexionar filosóficamente. Simplemente nos llama la atención, pero no pasa por un sistema filosófico. La invitación es comenzar a abordar lecturas propiamente escritas por los filósofos. Entonces, cuando el año pasado se les proponían lecturas como las de Aristóteles, como la de Platón, como la de Parménides, muchos no daban pie con cabeza porque no estaban acostumbrados a leer este tipo de escritos. Pero con el pasar del tiempo fuimos mejorando esta situación. Entonces, ¿qué ocurrió? Si se formulaba una pregunta como, por ejemplo, ¿qué entendía Parménides por el ente?, los estudiantes cogían y buscaban por internet ¿qué es el ente? Y resulta que la respuesta que me da internet puede que esté bien, pero no está contestando lo que se está formulando, porque cuando preguntamos ¿qué entiende Parménides por ente?, es eso, ¿qué entiende Parménides por ente? Pero si yo busco una fuente en internet, que es el peor de los casos, Wikipedia, que es el peor de los casos, van a salir muchas respuestas que no corresponden con la lectura que estamos abordando. Mucha gente me escribía que el ser humano es un ser por naturaleza racional, y eso no es el ente para Parménides. De hecho, el ente no es el ser humano. El ser en Parménides no es el ser humano. Es algo más grande que no lo vamos a abordar, es solamente un ejemplo. Para argumentar de manera filosófica se requiere que leamos la fuente primaria, entender a los autores y a partir de ellos poder contestar con los autores. No puedo contestar con otra fuente que no sea la que proponen los autores. Para la argumentación filosófica tenemos que tratar con fuente primaria, que son las obras, los textos, los escritos de los autores. Para entrar en materia, recordemos que el año pasado abordamos muy grosso modo algunos hitos de la filosofía, si se quiere. Lo primero fue la filosofía antigua. Por otro lado, abordamos un poquito lo que fue la filosofía medieval e hicimos contraste entre autores. ¿A dónde queremos llegar? La filosofía también es hija de la historia, hija de la sociedad, y por tanto el pensamiento filosófico está enmarcado dentro de un pensamiento que se desarrolla dentro de un tiempo, dentro de unas circunstancias históricas. La filosofía medieval siempre respondió al problema de Dios, en el sentido que abordamos nosotros. Si hubiéramos tomado otros filósofos en otro contexto, hubieran tratado otros temas. Por eso la preocupación de Tomás de Aquino, la preocupación de Agustín, todos los filósofos medievales trataron de responder al pensamiento de su época. Cuando llega el Renacimiento, y el Renacimiento se da cuenta que la Edad Media no había posibilitado el desarrollo de la cultura y del pensamiento, volcaron su mirada otra vez hacia la época griega, donde los filósofos griegos pensaron el progreso de su sociedad y se dan cuenta que es gracias a la razón del hombre que se posibilita el desarrollo tanto del progreso como la civilización
civilización como de la cultura y dejan de pensar los temas de Dios para pensar los temas propios del hombre. Entonces surge otra vez, reaparece el hombre como el centro de la sociedad, del universo. Entonces el renacimiento, ¿qué es? No es otra cosa más que retomar lo que habían hecho los griegos y los romanos para el desarrollo de la humanidad. Entonces se dan varias tendencias. Aparece por un lado el racionalismo y por otro lado el empirismo. El empirismo se va a enfocar en cosas demostrables, es decir, el empirismo es la base de la ciencia exacta, aquello que se puede demostrar. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, eso se puede demostrar. Y el empirismo desarrolla el pensamiento filosófico a partir de la demostración mediante el uso de los sentidos. Es decir, cómo se desarrolla el pensamiento gracias a la experimentación, la relación que tiene el hombre con el mundo para comprenderlo y dar razón de él. Por otro lado, está el racionalismo, que se aleja del empirismo cuando el hombre, como ser pensante, desarrolla su conocimiento a través de su capacidad de racionalizar, es decir, de pensar de manera rigurosa. Aquí aparecen en el ámbito, finalizando el Renacimiento, aparecen varios filósofos que van a tener una u otra corriente. Por un lado, el empirismo, que no acepta nada en el conocimiento, sino es a partir de la experimentación con la realidad. Y por el otro lado, el racionalismo, que lo que valida como conocimiento de certeza aquello que es el resultado de la racionalización, es decir, del racionamiento. Y René Descartes es considerado el padre del racionalismo o el padre de la filosofía moderna. René Descartes, para no ahondar mucho, porque este trabajo lo tienen que realizar ustedes mediante la lectura de un fragmento del discurso sobre el método que aparece en el instrumento, en el primer instrumento, tienen que leerlo, comprenderlo, desarrollar todas sus actividades a partir del instrumento para poder dar razón argumentada con las bases que están en la lectura, así desarrollar de manera coherente su trabajo. ¿Qué pasa con René Descartes? René Descartes hace un descubrimiento. Hoy en este momento podríamos decir que eso no es un descubrimiento, pero para su época lo fue. Acuérdense que en la Edad Media todo se relacionaba con Dios y la única verdad era la verdad de Dios. Fuera de Dios no había verdad. Entonces cuando aparece René Descartes, ya el Renacimiento había avanzado, ya René Descartes aprovechó ya todos los avances, los estudios, los aportes para poder sistematizar su pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando René Descartes escribe su famosa frase cogito ergo sum, eso es un gran descubrimiento. ¿Por qué es un gran descubrimiento? Porque en el cogito ergo sum se concentra que el hombre es el que piensa. O sea, entendámoslo de esta manera. El pensamiento medieval te decía que la única verdad era la verdad de Dios y esa verdad no se discutía. Por tanto, la iglesia, que era la que aceptaba, aprobaba la verdad, esa verdad no se podía discutir. Si la iglesia decía que la tierra era plana y eso no se discutía. Pero cuando el René Descartes dice el hombre piensa y el hombre tiene la capacidad de pensar por sí mismo, hace cuestionar las verdades. Entonces, si yo pienso y yo puedo argumentar mediante la racionalización, mediante el razonamiento, mis argumentos me van a decir la verdad que yo construyo con argumentos. Entonces ya no es lo que diga la iglesia, sino lo que dice el hombre. Y ese cogito ergo sum, que se traduce como pienso, luego existo, es ubicar al hombre en el centro del universo. El hombre es el que crea y construye su verdad. Lamentablemente, cogito ergo sum, al traducirla al español, se le entiende mal, porque cuando decimos cogito ergo sum, mucha gente muy ocurrida dice, no, entonces tengo que pensar para existir. Eso es ridículo. Tú no es que piensas primero y luego existes. No, entiéndalo en este contexto. El hombre es un ser pensante, por eso que pienso, luego existo. Yo que existo soy un ser que piensa. Eso es lo que está diciendo Descartes. Entonces quitémonos de la cabeza eso de que primero tengo que pensar para luego existir. No, pienso, luego existo es yo soy un ser pensante, por tanto tengo toda la potencialidad para desarrollar mi conocimiento. Y esa es la invitación a la que nos hace Descartes. Por tanto, vamos a iniciar este primer corte y esta primera guía de trabajo, este primer instrumento de trabajo con la lectura de Descartes. Por tanto, sean bienvenidos y a desarrollar la capacidad de pensar con argumentos a partir de la fuente primaria, que son los autores que se proponen con base en la lectura que se propone. Eviten buscar otra fuente que no sea la fuente primaria. Bendiciones para todos.